¿Cómo hemos cambiado desde la primera jornada de defensa del debate, en la que prácticamente hablábamos muy tímidamente sobre defensa? Era todo cooperación, era todo globalismo. Y ahora hablamos de remilitarización de la Unión Europea, hablamos de programas estratégicos de defensa ya con todas las letras, hablamos de inversión en defensa y del crecimiento de la inversión en defensa, y tenemos además una cita a finales de este mes en La Haya con la OTAN para hablar de lo que nos espera en los próximos años. Vamos a abordar esta cuestión, el nuevo escenario geopolítico mundial, con 3 pesos pesados por tierra, mar y aire. Porque cuento con Marta Nogueira, que es la responsable de negocio de Airbus, cuento con José Andrés López de Fed, que es el Senior Director GEDELS Santa Bárbara, y cuento con el almirante Juan Rodríguez Garat, que además es colaborador del debate en este tipo de asuntos. Me gustaría empezar analizando de lo más a lo menos. ¿Cuál es el nuevo escenario geopolítico? Me gustaría que el almirante nos ilustrase un poquito con las 5 o 6 pinceladas que definen esta nueva situación, los riesgos y las oportunidades. Pues vamos a intentarlo de la misma forma que tú has empezado, echando la vista atrás, 2 años cuando empezaron estas sesiones de defensa del debate. Yo voy a echar vista atrás todavía. Hace 8 años, faltaba poco tiempo para dejar la flota, a la Escuela Naval, a decirles a los cómo veía yo su futura carrera. Y les dije que yo he vivido en un mundo, mi carrera se había desarrollado en un mundo con reglas, en un mundo con valores, en un mundo donde funcionaba la disuasión, y que eso estaba cambiando. Estoy hablando de hace 8 años, porque precisamente esos valores, esas reglas y ese funcionamiento permitían el empleo de las unidades militares en el exterior como factor de estabilidad, ¿no? Y por lo tanto ellos iban al contrario que yo, que desarrollé una vida, por así decirlo, enfocada en la disuasión, enfocada en la preparación. Ellos iban a tener que jugar partidos, quizás no partidos de Champions League, pero iban a tener que jugar partidos en algún punto del globo durante su carrera, jugar partidos. Si fuera ahora, o hace solo 7 años, diría que se olviden de eso de jugar partidos lejos de la Champions League. Esas reglas que existían antes han desaparecido. ¿Quién habla ahora del derecho a la integridad territorial, de la Carta de la ONU, de las convenciones de Ginebra? ¿A quién le importan las convenciones de Ginebra tal como estamos viendo cómo funciona ahora el mundo? Si han desaparecido las reglas, también han desaparecido los valores. Es muy importante esa cumbre de la OTAN, porque la OTAN es una asociación de ideados que persiguen unos valores compartidos y que ya no estoy seguro de que sean tan compartidos en este momento por la administración que está en el poder al otro lado del océano. Y es un mundo donde la disuasión funciona tan mal que los hutíes se permiten desafiar a Estados Unidos y Estados Unidos se conforma con el empate. Estamos en un mundo claramente diferente. Los militares de ahora tienen que entender que es posible que esos partidos que juegan en el exterior sean partidos de liga, partidos importantes. Pero quizás eso sea lo más fácil, los militares lo van a entender enseguida. La sociedad española no lo entiende. Y parte, en mi opinión personal, es la industria de defensa que tenemos aquí representado. Ya no se trata, como acaba de decir la secretaria de Estado de Defensa, el gran reto de defensa española no puede ser ya la integración en Europa. Ese es un camino. Tampoco puede ser el desarrollo de la tecnología. Ese es un camino. El reto de esa industria de defensa es producir los material que necesiten nuestros jugadores para jugar partidos de primera división en cualquier punto del globo. ¿Y qué necesitan? Pues desde luego necesitan cambiar un poco la perspectiva que hemos estado empleando hasta ahora. Seré breve, pero nos fijamos en Ucrania porque en Ucrania han cambiado las reglas del juego, pero no necesariamente lo que vamos a tener que jugar va a ser en trincheras, en drones. Es posible que el espacio tenga más importancia que las trincheras. Es posible que el fondo del océano tenga más importancia que la superficie o que el litoral. Si miramos fuera de Ucrania, también en Ucrania, pero si miramos fuera de Ucrania,
la guerra, el intercambio el partido jugado entre Irán e Israel se ha jugado con misiles balísticos y antibalísticos. El partido jugado por los hutíes también, con misiles balísticos y antibalísticos. El papel de la guerra la guerrita, la crisis entre Pakistán y la India, pues tenemos prácticamente los mismos elementos. Esos elementos no están entre nuestras prioridades. La secretaria de Estado acaba de hablar del programa IDEF, que es importante para desarrollar defensa contra misiles balísticos en Europa, que si no me equivoco tiene como presupuesto la 7ª parte, que es la renovación del buque logístico Patiño, que está prevista para dentro de algunos años. Tenemos mucho que cambiar, tenemos mucho que ofrecer, y eso tenemos que hacerlo de la mano. Los ejércitos, evidentemente, los españoles, el pueblo español y la industria de defensa. El objetivo es, precisamente en este momento, ya no es poner capacidades en los military balance, es jugar partidos fuera y ganar. Bueno, para eso necesitamos un rearme, en definitiva. Así sintetizando. Me gustaría saber si estamos preparados para ese rearme desde el punto de vista de la industria. Hay industria aquí de tierra, provee al ejército de tierra blindados, determinadas capacidades de misiles, balísticas, munición, y luego la que hablaba Almirante sobre esas defensas de misiles antibalísticos, todo lo que tiene que ver con los combates en el espacio aéreo. ¿Estamos preparados para esa autoproducción y mantenimiento? Vale. ¿Empiezo yo? Bueno, yo digo que sí que lo estamos. O sea, desde luego, creo que la industria española, y en particular hablando de Airbus, tenemos más de 100 años de experiencia liderando el sector de la defensa. Tenemos la capacidad, tenemos el talento industrial y somos ya a día de hoy. No somos un plan, somos una realidad. Y toda nuestra capacidad desde Airbus está a disposición de nuestro Ministerio de Defensa, ¿no? Lógicamente, tenemos que ser muy conscientes de dónde estamos a día de hoy, a dónde queremos llegar, porque existe una brecha tecnológica importantísima con Estados Unidos, y yo creo que el primer ejercicio responsable es asumir a dónde podemos llegar en el medio y en el largo plazo y hacer un plan sólido y estable. Tenemos la capacidad, tenemos muchos años liderando programas de cooperación y de colaboración a nivel nacional y a nivel europeo. El Eurofighter fue el primer programa, que fue un cambio de paradigma de lo que eran los programas de la defensa, y que ha convertido no solamente a Airbus España, sino a todo el ecosistema que nos rodea en lo que somos hoy en día, ¿no? Muchos programas de cooperación internacional han llegado después, como el A4C, el NH90, por supuesto. Y es objetivo prioritario de Airbus asegurar que la industria sigue teniendo un peso importante en Europa y participa de todos estos grandes programas de colaboración que son tan importantes para desarrollar el tejido industrial. Por supuesto, igualmente con programas nacionales. Por poner algún ejemplo, citarlo, que además luego son escalables, ¿no? Tenemos el programa C295, tenemos el programa MRTT, tenemos el programa SIRTAP. Son programas desarrollados a nivel nacional que nos capacitan y desarrollamos tecnología a nivel nacional, pero que además nos permite tanto a nosotros como a toda nuestra cadena de suministro desarrollar una tecnología que luego es de gran valor añadido en esos programas de participación europeo, con lo cual nos aseguramos no solamente que nosotros como Airbus tenemos esa presencia en Europa fundamental para avanzar en esa colaboración y en esa Europa de la defensa que necesitamos, sino que también somos capaces de desarrollar tecnología a nivel nacional para darle a nuestras Fuerzas Armadas la autonomía y la soberanía que necesitan para operarlas. Y si me permites, pongo en valor también la capacidad industrial que ya tenemos a día de hoy. Airbus tiene un tejido industrial muy fuerte, tanto en Madrid como Castilla-La Mancha y Andalucía, y ya no solamente es el tejido industrial propio de Airbus, sino todo el ecosistema que se genera alrededor nuestro. Solamente en España generamos más de 60.000 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos, que son capacidades
que son capacidades de nuestra industria de la defensa. Entonces, yo creo que el mensaje es un mensaje optimista, pero también un mensaje realista. Sabemos dónde estamos, sabemos dónde queremos ir, pero somos plenamente conscientes de las dificultades, pero los medios los tenemos. ¿En ese camino ha afectado algo el cambio de paradigma? Después de la Guerra Fría se dio una globalización que llevaba a la cooperación, a la apertura de las fronteras. Hay un cierto eso ahora, hay como una tendencia a los bloques. ¿Cómo afecta esto a las cadenas, por ejemplo, de suministro, a la resiliencia de las cadenas de suministro, a todos estos retos que las empresas también tienen que abordar después de la producción? Bueno, lo primero, María, ante todo, muchas gracias por contar un año más con Santa Bárbara como empresa en el sector de la defensa terrestre, de movilidad necesaria en el ejército de tierra. Y es verdad que este nuevo contexto internacional pues ha derivado en abordar la perspectiva no solamente de las cadenas de suministro, sino en general de todo lo que tiene que ver con la industria de defensa. Yo diría que en tres líneas principales, ¿no? La primera sería la necesaria modernización de las fuerzas armadas, sobre todo terrestres, que es de lo que Santa Bárbara se dedica. La segunda es la implantación / reconfiguración, desarrollo, dependiendo del estado de cada una de ellas, de alianzas estratégicas tanto a nivel de la industria, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, como a nivel de países, ¿vale? Y la tercera es, y no menos importante, es la necesidad de dar una respuesta ágil, inmediata frente a las amenazas emergentes. Entonces ahí entran en juego tres cosas. La primera es tener capacidad industrial inmediata de actuación, capacidad desarrollada, y ahí entra la parte que tú has mencionado de las cadenas de suministro, pero no solo, ¿vale? Después está todo el tema de la colaboración en empresas del sector para, en última instancia, poder dar satisfacción a nuestros clientes, que son los gobiernos, que necesitan reforzar necesariamente sus ejércitos para hacer frente a y reforzar la defensa y la seguridad de nosotros como ciudadanos europeos. En ese sentido, yo digo con orgullo que Santa Bárbara es una empresa de más de 500 años de antigüedad. Es verdad que no con la misma forma jurídica, obviamente, pero llevamos ininterrumpidamente trabajando en el sector de defensa pues desde el año 1540. No voy a retomarme al 1540 porque sería un poco la tecnología de aquel momento, no tenía nada que ver con la de ahora, pero sí, por ejemplo, en los 5 últimos años, que puede ser un periodo en el que hemos tenido vacas gordas, ¿vale? Los programas especiales de OSPEAS, programas especiales de armamento de la última década del siglo XX y primeros del XXI. Luego hemos tenido las vacas flacas, ¿vale? En los que ha habido que, como hemos mencionado en la mesa anterior, pues ha habido el tirón, y ahí Santa Bárbara ha sido capaz no solamente de mantener capacidades que ahora esas capacidades pues están disponibles de manera inmediata sin necesidad de retardos en el tiempo, sino también de desarrollar una tecnología que decimos con orgullo que es 101% española y europea. Hace 15 años Santa Bárbara empezó implantó y desarrolló una estrategia dedicada a que nuestros productos sean lo que se denomina en el sector ITAR free, o libres de ITAR, no sean dependientes de autorizaciones de ente del gobierno de defensa americano, ¿vale? Es decir, tenemos todos nuestros productos, son tecnologías que son 101% españolas, 101% europeas. Los sistemas críticos no dependen de industrias poderosas o de países de terceros, y eso nos posiciona en una posición de liderazgo y de privilegio precisamente ahora, cuando vuelven las vacas gordas y donde llega el momento de poner todas las cartas sobre la mesa. Es donde llega el momento de poner pues todo esto que hemos desarrollado. Tenemos desarrollado en estos años nuestra cadena de proveedores, solamente de las de productos vehiculables, por supuesto no considero los demás. Hemos desarrollado, tenemos 900 proveedores a lo largo de todo el territorio nacional, con lo cual contribuimos también a la cohesión. Hemos patentado tecnología europea. Digamos que afortunadamente hace que apostar a una industria 100% europea, con lo que estas reconfiguraciones, derivadas del contexto geopolítico,
Para traducir, ¿los aranceles de Trump no afectan tanto? En el caso nuestro, afortunadamente, no. En el Airbus hay tiras y aflojas en su día, ¿no? Con Boeing, competencia directa. ¿Cómo es ese escenario y cómo valoran desde Airbus, digamos, marco en las industrias de la nueva americana? Bueno, a ese respecto nosotros simplemente nos adscribimos a los compromisos que toma la Unión Europea. Airbus hace una apuesta muy fuerte por el desarrollo de esa Europa de la defensa, como te decía. Creemos que tenemos la tecnológica que tenemos actualmente con Estados Unidos. Para eso se estima en el informe Draghi que son necesarios más de 500.000 millones de euros de inversión y apostamos porque esa inversión tiene que ser una inversión que se tiene que hacer en Europa. Estamos pensando más en cómo asegurar las capacidades a nivel europeo que en lo que creo que es lo que tenemos que hacer. Ahora mismo toca pensar en desarrollo de tecnología nacional, en colaborar a nivel nacional, en colaborar a nivel europeo, y es lo que nosotros por nuestra parte creo que hacemos a su responsabilidad, que como decía antes, ¿no? Asumimos la responsabilidad de posicionar a España en esos proyectos de colaboración porque entendemos que a día de hoy no hay una seguridad y una defensa que sea abordable por un país de forma independiente, y abogamos por una Europa de la defensa más integrada, y en esa línea es en la que trabajamos. Intentamos centrarnos en lo que podemos hacer, en lo que sabemos hacer, en lo que tenemos muchos años de experiencia haciendo, y sobre todo las capacidades y el talento. ¿Esa tendencia, almirante, cree usted que en algún llevará a la consolidación? Se habló, o lo que se está hablando en los últimos tiempos, sobre la conformación de un ejército europeo en el que se aporten tropas nacionales a una estructura supranacional o comunitaria? Sí, europeo como tal, porque los ejércitos son instrumentos de las naciones, pero sí un ejército de Europa similar a que podría ser el ejército de la Alianza Atlántica, porque hay que reconocer que vivimos tiempos de cambio también en el escenario aliado. Siempre fue difícil, incluso en los tiempos en los claro, frente al entorno de Varsovia, que era enemigo común de todos, no había un océano en medio, porque había una lucha contra el comunismo prácticamente global. En momentos además en que los valores importaban más, siempre fue difícil, y lo recuerdo muy bien porque se debatía mucho cuando yo era más joven, asegurar la disuasión en todo la amenaza. Respondería Washington, arriesgaría Washington Nueva York para defender Berlín, por ejemplo. Cuando se hablan de armas nucleares, ese era un dilema antiguo que jamás se ha resuelto y no se resolverá, afortunadamente, espero, ¿no? Pero hoy día la amenaza se ha diversificado, que la OTAN necesitaría ser disuasoria no ya solo en el extremo del arma nuclear, sino en el extremo de los hombrecillos verdes que se apoderaron de Crimea sin disparar un tiro. Esos hombrecillos verdes, si amenazaran a las repúblicas bálticas, ¿qué iba a hacer la OTAN? Realmente lo mismo. Y si Europa se ha mostrado solidaria con Ucrania, Estados Unidos evidentemente cada vez lo es menos. En la cumbre de la OTAN estoy verdaderamente esperando con expectación ver al final a Ucrania o no. Será un duro golpe para la cohesión de la alianza, puesto que hay muchas naciones aliadas que tienen derecho a pedir que se llegue a soluciones comunes. Si ese problema Estados Unidos pone el veto y no se produce ningún comentario sobre lo que está ocurriendo en Ucrania o sobre la amenaza a la República, evidentemente estará dando sus últimas boqueadas. Responder. Entonces, si Europa hay que responder sin el apoyo de Estados Unidos, en este momento no tendríamos capacidad disuasoria ninguna. Europa tiene 27 individuales, cada uno desarrollado de acuerdo con la necesidad, y lo dicho, no hacen un gigante porque tienen extremidades, demasiadas voces y no tienen un único corazón. No hay un ejército europeo eficaz
pero sí puede haber un ejército de la OTAN eficaz, porque la cohesión, los ladrillos que faltan para que piezas de puzzle que son las naciones encajen y formen un ejército, las pone todas Estados Unidos. Si Estados Unidos no va a entrar en el terreno, nos falta de todo, desde en el área nuclear, la disuasión estratégica, pero sobre todo la disuasión del arma nuclear táctica, que equilibraría cualquier número de brigadas que queramos poner sobre el terreno, y también a la hora de poner un ejército convencional fuerte, nos falta cada país, por decirlo de una manera clara, diseña el medio de mando-control necesario para sus brigadas. A la hora de mandar divisiones o cuerpos de ejércitos, nadie lo tiene más que Estados Unidos, porque nadie tiene esas divisiones de cuerpos de ejércitos y no se suma tan fácilmente a estos medios. En este momento, de una forma, por decirlo de una forma futbolística que todo el mundo entiende, el europeo, que si hiciéramos un ejército europeo como una selección de fútbol para competir en las grandes ligas, todos los países aportan con baratos. No tenemos, porque ningún país puede sufragarlo por sí solo, ningún crack de los que hace, ni espacio, ni portaaviones, ni armas en cantidades suficientes. Por lo tanto, Europa tiene que cambiar mucho para dar esa disuasión, pero lo necesita. Y cuando se está hablando de nuevas, de cada vez más altas depresiones, debería esto no como una posición de Donald Trump, que lo es en este momento, sino como un precio que tenemos que pagar para conseguir la independencia que nos permite estar seguros de lo que voten los ciudadanos de los Estados Unidos. Es decir, autonomía. En definitiva, la industria europea tiene que ganar autonomía, la DEF tiene que ganar autonomía. Nos enfrentamos, por lo tanto, detecto a un reto de ganar mucho terreno en poco tiempo, o de ser muy operativos en este aspecto. El desarrollo del medio plazo, pero tirado, quería saber cortar en este contexto la industria española en concreto, porque ya estamos aquí para vendernos, ¿no? O sea, estamos en Santa Bárbara. ¿Qué podemos aportar como tecnología española? Pues mira, yo te diría, primero te voy a dar enmienda, ¿vale? al planteamiento, y es que no es el momento de los desarrollos a medio y largo plazo, ¿vale? Es el momento de la necesidad existe ahora, ¿vale? La necesidad de reforzar existe ahora mismo, son necesidades urgentes, ¿vale? Entonces es el momento tanto de aprovechar lo que ya mientras en paralelo probablemente pues íbamos desarrollando otras. Y ahí, en el caso concreto que lo que podemos aportar, yo diría que producto existente y por otro lado un plan estratégico nacional alineado con el real y tecnológico que ha mencionado antes la secretaria de Estado, que básicamente el objetivo es accionar con lead dentro de la OTAN, un país descentralizado dentro de la OTAN y con una industria que respalde. Si me voy a la primera parte, aparte de los productos, pues precisamente como en esta época de vacas flacas que he mencionado antes, Santa Bárbara no ha estado parada, sino que ha estado invirtiendo y desarrollando productos para cuando vinieran lo que veíamos de alguna manera venir. Pues yo pondría de manifiesto un par de productos. Uno de ellos se ha presentado pues hace unos días en FEINDEF, la Feria de Defensa de Madrid, que es el Némesis, que es fruto que es un nuevo pulsado que proporciona porque si hay algo que la guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto es que si bien es verdad que la guerra existe y está ahí, pero la guerra tradicional, aquella que hace uso intensivo de la artillería, en la que ella es necesaria, pues esa no ha sido desplazada por la guerra híbrida, ambas conviven, ¿no? Entonces, durante muchos años hemos escuchado un poco la artillería está muerta, en el sentido coloquial, y Ucrania ha venido a hacer una enmienda a la totalidad y ha dicho que en absoluto. Entonces nosotros aportamos a no solamente a España, sino a toda la industria europea un producto absolutamente innovador y novedoso como es este Némesis, un obús autopropulsado que proporciona las características que, por ejemplo, la guerra de Ucrania está manifestando que necesita.
pero no todo es la guerra, ¿vale? También tenemos cada vez en mayor medida hay misiones duales, ¿vale? En las que sea un tipo de equipamiento que pueda ser capaz de satisfacer tanto las necesidades frente a las catástrofes naturales, como las que hemos visto recientemente, desgraciadamente, en la Dama de Valencia, ¿no? Como en el teatro de operaciones. Y ahí tenemos el vehículo anfibio, un sistema de puentes autopropulsado tanto por tierra como por mar, que contribuye precisamente a, cuando hay inundaciones, pues establecer una necesidad de franquear grandes vados, pues un producto que es reconocido mundialmente por ser líder en capacidad de carga, en capacidad de fabricación y entrega, y en movilidad, ¿no? Eso por la parte del producto, por mencionar algunos. Sí, bueno, puedo mencionar uno más, y es todo lo que estamos desarrollando dentro de Test Defense, que ha salido antes en la mención, el que nosotros formamos parte y que contribuimos a generar ese líder nacional, en particular alrededor del programa Dragón, con vistas no solamente al consumo nacional, sino a la exportación. Y por otro lado, y para alinear ese plan industrial y tecnológico o para dar respuesta, mejor dicho, a ese plan industrial y tecnológico de defensa, un plan industrial que muy brevemente pivota sobre 4 ejes. Uno es la cohesión territorial y la ampliación industrial, es decir, ahora mismo estamos trabajando en 3 comunidades autónomas, en el Principado de Asturias, en Madrid y en Andalucía, en Sevilla en concreto, pero tenemos vocación de ampliar y hay un compromiso expreso en el plan de ampliar nuestra actividad a regiones como Aragón, donde ya estamos en conversaciones, como el País Vasco o Cataluña. Por otro lado, tú decías ¿qué capacidades, no? Bueno, pues el plan pivota sobre el aprovechamiento de las capacidades reales actuales que tiene y que han permitido a la empresa, bueno, pues durante estos años también satisfacer las necesidades de ejércitos tan exigentes en el mundo como el Reino Unido, Colombia, ahora recientemente Letonia, Filipinas. Entonces tenemos una capacidad, una cadena de suministro que mencionábamos antes, una tecnología 100% europea, y todo esto, alrededor de todo eso, damos respuesta. Después, todo lo que tiene que ver con la internacionalización y la exportación, ahí fruto de nuestra vocación de colaboración con otras industrias, se ha mencionado antes, y creo que es un tema que no por más que se repita es menos importante. Solos a esto no podemos, es decir, si cada empresa se necesita que vayamos todos de la mano, porque esto es una industria muy compleja, cada uno aporta sus sistemas diferentes que a su vez tienen una cadena de desarrollo bastante larga, y todos y al final confluyen todo en un producto final, pero en el que es necesaria la colaboración de todos. En ese sentido, nosotros ponemos a disposición de la industria nuestras capacidades industriales y, por supuesto, pues estamos comprometidos con el desarrollo de Test Defense para que sea el líder y integrador nacional en la industria de defensa terrestre, y que pueda exportar los productos y pueda, digamos, adquirir una posición tal que, tanto como industria como país, estemos en disposición de competir con otros y exportar en el ámbito de la Unión Europea y de la OTAN, porque al final un poco se trata de eso, ¿no? Es de convertir a España en un país de referencia, tanto política como militar como industrialmente, en el sector de la defensa, y para eso la colaboración entre todos los actores es fundamental. Hay que tener en cuenta que, salvo error por mi parte, España y Alemania somos los 2 únicos países de la Unión Europea que tenemos capacidad total de diseño, de integración, de mantenimiento de todas las plataformas terrestres, de sistemas terrestres y de artillería. Eso, la verdad es que pues debemos sentirnos orgullosos del trabajo realizado durante todos estos años, y nos posiciona valga la redundancia, una posición en un punto de privilegio ahora que está sobre la mesa, y lo veremos, lo comentaba antes el almirante, a final de junio, a ver si a final de junio, quiero decir, si se eleva incluso el límite del 2% del PIB hasta el 5%, ¿no? Es otro reto, ¿no? Es desde luego muy ambicioso, sí, un 3% más, pero entonces somos mucho mejores de lo que creemos que somos, de cómo nos perciben o de cómo nos vendemos. Somos muy buenos, eso es una realidad.
no solamente en segmento terreno, también en el segmento aéreo. Somos uno de los pocos países en el mundo con esa capacidad de diseño, desarrollo, certificación y mantenimiento de aviones militares, ¿no? Que es una capacidad de aviones militares de transporte, que es una capacidad estratégica que tiene España y que pone a disposición de Europa. Con respecto a lo que comentabas de qué podemos aportar, ¿no? Qué capacidades podemos aportar. Yo quiero poner en valor el carácter resiliente que tiene la industria de defensa española y en particular Airbus, y la capacidad de adaptación que hoy más que nunca cobra un especial sentido. Estamos hablando que sabemos cómo son los escenarios de operación hoy, pero no sabemos cómo van a ser mañana. Sabemos que hoy tenemos un boom económico, pero no sabemos lo que va a pasar mañana, y esta industria y Airbus está preparado para hacer frente a estos escenarios de incertidumbre, porque así lo ha hecho todos estos años, ¿no? Entonces, creo que es un carácter especialmente importante hoy en día que está en acción de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestra sociedad. Por supuesto, la capacidad de innovación y de desarrollo tecnológico. Tenemos productos que son los más avanzados del mercado, como el C-295, nuestro avión MRTT, el SIRTAP, pero son además productos que son un éxito en la exportación, que son líderes del mercado. Luego, podemos decir con la voz bien alta que somos competitivos en el mercado mundial, y eso es otro punto a favor de la industria nacional. Por supuesto, tenemos una capacidad industrial, la mencionaba antes, ¿no? Con un centro de fabricación y de ensayos en vuelo de aviones de transporte en Sevilla. Tenemos más de 40.000 metros cuadrados destinados a actividad de espacio en Getafe. Tenemos capacidad de producción de satélites de observación a la Tierra, tanto radar como ópticos, lanzadores. Tenemos centros de formación de pilotos y de tripulaciones en tierra, es decir, capacidades industriales, y tenemos, por supuesto, como decía al principio, que creo que es muy importante y no me importa repetirme, tenemos la experiencia en cooperar y en colaborar, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, que desde luego es la apuesta de Airbus. No entendemos otro escenario se base en la colaboración, en la que tenemos décadas de años de experiencia. Y por último tenemos el talento. Tenemos el talento, tenemos a los mejores ingenieros del mundo, con pasión y comprometidos. Tenemos un plan muy ambicioso para gestionar ese talento, no solo para retenerlo. Tenemos que trabajar mano a mano con las administraciones para ver cómo nos aseguramos que tenemos los perfiles adecuados que necesitamos para cubrir todas las necesidades tan específicas que vamos a tener en los próximos años. Tenemos que trabajar de la mano con las administraciones. Es decir, que es una demanda que al final, si está en el top de los jugadores de fútbol, si la industria está en el top 10 de la oferta mundial, es porque la demanda de nuestras Fuerzas Armadas también es exigente, ¿no? ¿Tenemos las mejores Fuerzas Armadas del mundo? Bueno, más que plantear eso, yo me gustaría plantear si están adaptadas a los tiempos. Lo mismo la industria que las Fuerzas Armadas. El mundo ha cambiado mucho desde la invasión de Ucrania y no solo la invasión de Ucrania, insisto, hay muchos más elementos que nos dicen lo que el mundo ha cambiado. En el mundo de hace 10 años, la industria de defensa española, que producía buenas fragatas, buenos aviones, buenos carros de combate, podía sentirse cómoda. Dejábamos nichos completamente a otros, unos porque no eran necesarios, todavía nadie pensaba en los misiles balísticos, y otros porque confiábamos en que Estados Unidos o Israel proveerían la tecnología que nosotros no nos compensaba desarrollar, y contábamos con ellos. Si cambia la situación de la industria, cambia la situación de las Fuerzas Armadas, es cuando tenemos que evolucionar. Y ahí no podemos dejar las cosas a la improvisación. Con todo lo que ha pasado en los últimos 5 años, nuestra Directiva de Defensa Nacional es de 2020, la Directiva de Política de Defensa es de 2020,
no hemos cambiado la estrategia de seguridad nacional, ha cambiado también completamente el escenario presupuestario, pero todavía no se ha producido ningún nuevo objetivo de capacidades militares. La Unión Europea, a pesar de ser más países, ha conseguido desarrollar un libro blanco que nos da bastante bien tirada, qué es lo que puede esperarse de las Fuerzas Armadas del futuro, qué es las capacidades que vamos a necesitar, pero en España todavía no estamos en ese nivel, todavía falta todo el proceso de reflexionar sobre lo que nos falta, reflexionar sobre el camino que tenemos que recorrer y ponerlo en un papel para que las Fuerzas Armadas y la industria poner en el papel lo que necesitamos y cuánto dinero vamos a gastarnos en ello para que las Fuerzas Armadas y la industria puedan sacar el mayor partido posible de ese dinero. Hemos llegado al punto clave, el dinero, porque todo esto está muy bien sobre el papel, pero hay que financiarlo. Hablabas antes de 500.000 millones de euros en inversión. Estamos hablando de ese crecimiento del destino del PIB. ¿Es suficiente? ¿De dónde sacamos esa financiación? Pues la verdad es que nos consta que la Unión Europea está trabajando en un nuevo plan de nuevos modelos, más que plan, nuevos modelos de financiación que sean compatibles con este incremento espectacular de demanda de inversión, tanto a corto plazo, ¿vale? Los instrumentos que hay ahora mismo a corto plazo, tanto a nivel de financiación de la compra como a nivel de financiación de desarrollo, como a medio y largo plazo, porque este incremento de la inversión no es solamente el 5% el año que viene y luego 2%, sino que es sostenidamente en el tiempo. El objetivo es el 5% de inversión a partir de un cierto año, el que se establezca como objetivo en la reunión que tendrán en La Haya, que hemos mencionado ahora a final de junio, ¿no? Julio. Entonces, bueno, yo creo que por otra parte España de alguna manera le coge con los deberes razonablemente hechos, porque el plan estratégico que tenemos como país pues ya tiene identificadas cuáles son las necesidades estratégicas en aquellas áreas de necesario refuerzo, ¿vale? Y modernización para alcanzar el 2% del PIB. Y en cualquier caso, lo que está claro es que para poder, porque aquí hay dos cosas, una es la financiación y otra cosa es la capacidad de gastarlo, ¿vale? Y aquí insisto una vez más en que la colaboración es fundamental. Yo, por ejemplo, estoy representando a Santa Bárbara en el consorcio europeo Marte, que es el que se ha montado en la Unión Europea entre 7 países y más de 40 industrias. Estamos, como industria española está Indra, Escribanos, Sapa, y ahí, digamos, la colaboración, fíjate si es complicado, ¿no? Coordinar y ponernos de acuerdo tantas empresas y tantos países en definir cuál es el carro de combate que vamos a ser, que quiere Europa tener para el año 2035. Ahí hay una financiación especial, un programa EDF y un objetivo, en este caso no de la OTAN, porque al final son lo mismo pero no es igual, pero sí de la Comisión Europea, de alcanzar el máximo grado de independencia, lo ha dicho antes la Secretaria de Estado, no hay autonomía de defensa si no hay autonomía industrial, y para eso digamos todos los actores tenemos que participar y pondrán la financiación que corresponda, no me cabe la menor duda. Bueno, como no puede ser de otra manera, nosotros valoramos muy positivamente el compromiso firme que tiene España para cumplir el objetivo de gasto del 2%. E igualmente percibimos muy favorablemente todos los mecanismos que se están poniendo en marcha en la Unión Europea para fomentar el incremento de la inversión en defensa. Pero sí me gustaría ver el foco en 3 puntos en particular, ¿no? El primero es la capacidad nacional que tenemos de digerir este presupuesto, tanto la Administración como la industria. Creemos que es el momento de hacer una inversión muy responsable. Estamos viviendo un momento histórico y es más importante que nunca que todos los pasos que se den sean en la dirección correcta. Lo primero, por supuesto, cubriendo las necesidades que tienen nuestras Fuerzas Armadas. Es el principal objetivo. Lo segundo, desarrollando
capacidad a nivel nacional y desarrollando tejido industrial alrededor de estos programas que cubren estas necesidades, y en tercer lugar evitando duplicidades dentro del mercado. En segundo lugar, con respecto a la financiación, los 650.000 millones de euros que la Unión Europea prevé incentivar a través de las medidas de alivio fiscal, son un riesgo en el sentido de que fomentan más la fragmentación del sector, del mercado y de la demanda. Estos 650.000 millones de euros tienen que salir de los Estados miembros. Eso significa que las necesidades y compras se hacen en un entorno nacional donde, lógicamente, cada país quiere proteger su industria, y esto lo único que hace es fomentar esa fragmentación del mercado que tanto daño nos hace. Hay muchos ejemplos que todos los conocéis, pero hay que poner siempre encima de la mesa. En Europa tenemos 15 carros de combates principales frente a uno único que tiene Estados Unidos. Tenemos una demanda fragmentada y una oferta fragmentada, y eso lo único que hace es disparar nuestros costes, complicar la logística, dificultar la interoperabilidad de los sistemas, y al final va en contra de la productividad y de la competitividad del producto europeo. Y por último, el carácter temporal. Estas medidas que APA encima de la mesa tienen un marco temporal de 4 años. Estamos hablando, necesitamos de esa capacidad industrial, necesita planificar. Que la Unión Europea con este peños, pero pasar después. Eso creemos que es un tema al menos a tratar en los próximos meses. Para dejar encima de la mesa, yo iba, y quizás, porque es cierto que ahora hay una época de brotes verdes, ¿no?, en cuanto a inversión en defensa y apuesta por defensa y demás, pero claro, esos 4 años se quedan cortos con respecto a lo que supone un desarrollo tecnológico, los retos en un mundo que está cambiando casi a diario. Iba más porque hace 3 años, y me retrotraigo a la primera jornada de defensa, quienes me acompañaban, uno de ellos miembro de Santa Bárbara, se quejaba de la percepción negativa que tenía la industria de defensa por el tipo de producto que producía en los bancos y las entidades financieras. Es que no nos arregla esto la responsabilidad social corporativa, no querían ni tocarlo, porque ¿cómo vamos a invertir nosotros en armas, en guerra? ¿Esa percepción ha cambiado? ¿Ha mejorado algo a nivel...? ¿Sí? Ya te digo. Al olor de la sardina. Bueno, yo creo que la percepción ha cambiado en todos los ámbitos. A nivel financiero ha cambiado ya en general. Digamos, los aspectos de responsabilidad social corporativa, los ESGs, por supuesto que siguen teniendo su sitio, pero también se están poniendo un poco más en la balanza otros aspectos, como la necesidad de reforzar la defensa y la seguridad europea. Y luego también, y no menos importante, es la percepción por parte de la Europa lleva, pues no sé, prácticamente 100 años, ¿no?, un siglo sin ningún conflicto dentro de el último que tuvimos fue el de los Balcanes en los años 90, pasado el de Ucrania, ¿no? Leía el otro día, no me acuerdo, semana pasada que fue, que en el ahora de primavera se ha publicado que la población española considera los aspectos de seguridad y defensa como el 3 dentro de la lista de preocupaciones, que ha subido enormemente, ha subido respecto de la barómetro, y está solo por detrás de economía e incluso dentro de lo que es y la donación de material y apoyo a la Ucrania. Si la Unión Europea, el apoyo está en 6 de cada 10 ciudadanos, en España
está algo menor, un 51%, pero también considerando que de dónde venimos, el impulso ha sido enorme. Entonces yo creo que en general, no solamente las entidades, que también el conjunto industrial de los ciudadanos, que en última instancia, bueno, pues la apuesta estratégica por uno u otro sentido, pues es triste porque es una guerra, pero digamos que ha tenido la capacidad de transformar la percepción de un riesgo cierto de un conflicto bélico, pues, o por lo menos mucho más cercano de lo que estaba en el inconsciente hace años. Estoy segura de que ese barómetro lo leyó en el debate. Seguro, no te quepa la menor duda. Me gustaría ahondar en una cuestión que se ha puesto sobre la mesa, sobre la percepción de la sociedad precisamente hacia esa industria, hacia defensa y hacia de que hay amenazas reales, de que la libertad, la seguridad no son temas garantizados per se, sino que hay que trabajarlos, ¿no?, a diario. También ha ayudado eso a que efectivamente la financiación sea más asequible, a que la sociedad demande también esa inversión que hasta ahora no parecía una de las prioridades. Bueno, yo creo que hubo un punto de inflexión anterior a la guerra de Ucrania, que fue el COVID, ¿no? El COVID, lamentablemente, nos llevó a una situación nunca antes vivida, pero es verdad que le dio visibilidad a la labor de la sociedad. Lamentablemente después vinieron otras catástrofes, ¿no?, como el volcán de La Palma, más recientemente la Dana, y sí que yo creo que ha ayudado a darle visibilidad a la función de nuestras Fuerzas Armadas más allá de esa labor de seguridad. Por supuesto, después la guerra de Ucrania ha hecho evidente que tenemos una guerra en las puertas de Europa y que no sé ya a quién se lo oí hace muy poquito tiempo, pero que al final la seguridad es como el aire que respiramos. Cuando está no lo notas, pero si te falta te mueres, ¿no? Y yo creo que nuestra sociedad, no sé si todavía está lo suficientemente sensibilizada, pero desde luego está en el mejor momento para que, de la mano, por supuesto, de la Administración, de nuestras Fuerzas Armadas y de toda la industria, hagamos una apuesta firme por dar visibilidad a lo que significa esta inversión en defensa como garante, que hablábamos ante la defensa como garante de la democracia y del estado del bienestar, ¿no? Pero que además de eso, la inversión en defensa es es una inversión en desarrollo de nuestra sociedad, en generación de puestos de empleo, en desarrollo de tejido industrial y una apuesta muy firme también por la educación. Creo que es responsabilidad de las industrias y soportar estos mensajes y darlos a conocer dentro de nuestra sociedad. En Airbus recientemente hemos hecho una iniciativa de la mano del Ejército del Aire y del Espacio, acercando un Eurofighter a los madrileños, no solamente para que vean el producto y acercarlo un poco el mundo de la defensa, sino también para tener la oportunidad de empleados de Airbus, gente joven, que les cuente qué significa trabajar en una empresa de defensa, por qué es importante lo que hacen nuestras Fuerzas Armadas, cuáles son y bueno, creemos que estamos en el momento apropiado para hacerlo, pero que todavía estamos lejos de verdad de que la sociedad sea consciente de lo necesario y mandatorio que es esta inversión, porque se sigue cuestionando. Eso es una realidad aquí, porque somos un público entregado. Pero la realidad fuera es distinta. Un poquito. Todo es un poquito subjetivo. Pero me gusta y me quedo con ese titular como uno de los de que atribuiré a esta mesa. Hablamos de inversión y no de gasto, que es algo que de manera recurrente a lo largo de muchos años se ha hablado del gasto en defensa como si fuese ahí algo a fondo perdido. Venga, vamos a meter gasto aquí, que no sabemos cómo recuperamos o de qué manera nos aporta, ¿no?, como sociedad. Ahora hablamos de inversión, que supone que hay un retorno y que efectivamente vuelve a nosotros de otra manera, pero para mejorar. Bueno, hay aquí economistas muy eruditos en la sala. Es un hecho.
por cada euro que se invierte en industria de defensa en España se revierten 2,3 al Producto Interior Bruto. Es un hecho. Vamos a tener que ponerle cierre a la mesa. Me quedaría hablando toda la mañana. Creo que el entorno geopolítico, orden mundial, da para un monográfico casi de jornada, pero tenemos que sintetizar, que es una de las funciones que me meten a mí en este panel. Me gustaría empezar por el almirante con un titular para cerrar este panel sobre el nuevo escenario geopolítico mundial. Un titular y nos despedimos. Pues sí, para mí el titular es que vivimos en un mundo sin reglas, un mundo sin disuasión. La única disuasión que podemos hacer es la que nosotros nos ganemos para nosotros mismos. Pues para mí el titular sería que España tiene una industria de defensa que es una realidad. Armadas, veteranas. Pues para mí el titular sería que es el momento de la cooperación entre todos los actores para poner en valor esta capacidad industrial 100% europea y 100% española.